un podcast original y producido por Relatos de la 2. Los comentarios y personajes solo son una representación de la vida de los poetas. Disfruten el episodio. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a este episodio especial de Relatos de la 2 para la materia de lenguajes del plantel educativo CEBETIS 11, el cual está siendo producido por el podcast Relatos de la 2, grabado en las instalaciones de Radio Lobos FM. Esperemos que les guste este episodio especial y pues saludos. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a este episodio especial de Relatos de la 2, el cual estamos con el escritor Juan Ramón Jiménez. Mucho gusto. Gracias, mucho gusto. Gracias por invitarme, ya saben. Y pues para empezar, usted decía que la poesía era una religión sin esperanza. ¿Qué significa eso para usted? Fue más como mi juventud, pues, mi niñez. Siento que fue más de cómo me marcó más pues desde niño, pues, porque pues nunca encontré un sentido, pues nunca sentí como una necesidad, pues, y no encontraba pues esperanza en todo, pues no miré algo tan importante y para mí se me decía como algo innecesariamente, no encontraba esperanza en nada, pues. También en sus primeros años su poesía estaba llena de melancolía y soledad. Esa tristeza fue el punto de partida de su arte. Más o menos, digamos, siempre no encontré como les decía, nunca encontré un sentido en el arte, pues, ¿no? Siempre busqué varias opciones. Gracias, desde niño, pues, supe todo lo que me marcó en toda mi vida. Hizo que mis palabras sean un poquito más fuertes. Y encontré la escritura, la literatura me ayudó mucho. Por eso siento que sí marcó mucho. Hemos visto que con el tiempo tu poesía ha evolucionado. ¿Qué te llevó ese cambio? Pues siento que más me llevó el cambio a la sociedad, pues. Miraba cómo la gente no mira sus palabras simples, sin emoción, sin esa esencia, pues, digamos, ¿no? Simplemente busqué, agarré la pluma, digamos, y a escribir con el corazón, ¿no? Como uno dice. Siento que eso es lo que marcó mucho. Usted habló de una poesía desnuda, libre de adornos. Claro. ¿Cómo se alcanza esa desnudez sin perder la emoción? Más como la desnudez se puede más referir a lo simple, pues, a darlo, decirlo todo, sincera, con la emoción, pues, ¿no? Decir las palabras serias, sin ningún reflejo, pues, porque la gente escribe por escribir, pues, pero cuando tú sientes en verdad ese sentimiento de las emociones, la poesía, pues, eso es lo que hace reflejar a las personas, pues. Muchos lo recuerdan por su obra escrita Platero, sí. ¿Qué representa esta obra para usted? Habla mucho de muchos temas. Más del tema que yo diría que más se refleja es el de la muerte, pues. La muerte siento que es un tema pues muy difícil de aclarar, pues, ¿no? También habla sobre la luz y el tiempo que las personas pasan y toda su vida pues recorren. Gracias a ese libro pues obviamente gané un premio Nobel, pues, ¿no? Siento que sí reflejó mucho en mi tiempo de escritor, pues, ¿no? Pues sí. Su escritura parece flotar entre la realidad y lo espiritual. ¿Usted cree que la poesía puede revelar lo que la razón no entiende? Sí, verdad que sí. Eso sí que lo espiritual siempre se habla pues de la realidad, pues, ¿no? Lo que la gente pues nunca ve. Por eso siento que las personas simplemente no ponen de su parte y eso me hizo a dar más a entender, a explicar de una forma más poética, con las ganas y las emociones que uno siente, pues, que la gente simplemente no capta. Sabemos que usted vivió lo que es el exilio.
Ujú. ¿Cómo cambió esto su perspectiva al mundo y su forma de escribir? El dolor, yo diría más, lo reflejaría como más dolor. Siento que pues, fue una etapa muy fuerte de mi vida, pues, ¿no? El exilio, pues yo le diría como si fuese algo, una marca muy fuerte en mi vida, que hizo que mis palabras sean más dolorosas, que la gente la gente que las lee sienta que en verdad sí, que digan y ay, no me explico, duele, o sea, se siente la emoción, pues. Durante su vida fue muy exigente consigo mismo. Sí. Creía que la perfección era posible en la poesía. Yo nunca busqué la perfección en sí, buscaba más las palabras Correcto. correctas, exactamente, buscaba más las palabras correctas, pero siempre buscando la perfección, obviamente que todos quieren tener la perfección en todo. Sí admito que no es necesario decidir ser perfecto, pero sí dar a entender a las personas, pues. Sabemos que usted tiene una esposa. Sí. ¿Cómo cambió tener a alguien en tu vida? Me ayudó mucho porque más me ayudó mucho, fue mi compañera también de mi vida. Me enseñó más el saber más el amor, pues, ¿no? Porque yo siempre decía, no, que la compañía, que el ser amado, eso me dio más a entender, pues, el amar y ser amado, pues. Siento que ella me enseñó más esa palabra de querer algo, querer a alguien. Si pudiera hablar con los poetas jóvenes de ahora, ¿cuál sería el mensaje que usted les daría a ellos para escribir desde el alma? Pues yo diría que sean sinceros, que no se sientan vacíos, simplemente hablar desde el fondo, pues, que lean, sientan ese sentimiento, lo que ustedes sientan, o sea, simplemente las personas, como yo les decía, la juventud, digamos, o la gente que escribe por escribir, pues, pero en realidad, si se abrieran un poquito más, si sintieran el dolor del escribir, pues simplemente les daría esa recomendación de que sean sinceros. Y ya para cerrar, si pudieras describir la poesía en una palabra, ¿cuál sería? Eternidad, yo creo. Ser eterno, cambiar lo que sea, pero prácticamente yo diría más eternidad, algo más filosófico. ¿Por qué esa palabra? Porque habla más sobre el estar vivo, el querer todo, pues, estar en todos los lugares. Siento que eso, la eternidad, pues, te hace ser eterno, vivir para siempre, vivir las experiencias que tú quieras. Hacer de todo eso te ayuda mucho. Yo diría más eso. ¿La poesía cambia vidas? Claro que sí, sí cambia muchas vidas. Volviendo un poco al tema ese que usted dice que los jóvenes se abran más a escribir con el alma, o sea, que ¿cómo es la palabra? Pues sí, que se abran más, que lo hablen, que lo hablen desde sacarlo el a ti mismo. Ajá. Claro. No es un proceso fácil, ¿no? Me imagino. No. ¿Cómo escribiría usted ese proceso para poder ser usted mismo, que no, sin que a los jóvenes les importe lo que digan los demás sobre ellos? ¿Sí me entienden lo que quiero? Sí. Que sean, pues, que no les, como es algo sencillo, pues simplemente que no te interese nada, pues, o sea, que te enfoques en lo que tú quieras, pues, porque la gente simplemente no capta, pero pues uno escribe sus sentimientos, pone las ganas, y eso es lo que no te debe de importar los comentarios de las personas, pues. Se atrasan mucho las personas, se quedan en un solo lugar, pero si se enfocan en lo alrededor, eso sí ayudaría mucho en la juventud, pues. Pues muchas gracias, maestro, por estar con nosotros. No, muchas gracias por invitarnos, la verdad. Recuerden seguir nuestras redes sociales como Relatos de la 2 y no se vayan porque viene otra escritora muy importante con nosotros. Continuando con el episodio anterior,
Hoy tenemos a Wisława. Es un honor tenerla aquí, una poeta que logró convertir lo cotidiano en algo extraordinario. Bienvenida, Wisława. Muchas gracias, es un gusto estar en este podcast y que me den la amabilidad de que pueda hablar sobre mis poemas y mi vida. Tus poemas parecen nacer de lo más simple, una piedra, una fotografía, un gato. ¿Por qué te atraen las cosas más pequeñas del mundo? Porque lo simple reside de la maravilla. El mundo es un lugar complejo, como por ejemplo, una piedra es una piedra, pero esa piedra es única. Tus poemas en tus textos hay una mezcla entre curiosidad y duda. ¿Crees que el poeta siempre debe tener la duda de todo? Absolutamente. Un poeta, cuando es sincero, tiene que saber decir no sé. Porque, o sea, si no es algo muy aburrido. En tu poema titulado Nada sucede dos veces, que habla sobre la irrepetibilidad de la vida, ¿cómo logras expresar algo tan universal en simples palabras? Pues nada se vive dos veces. Soy clara con mis palabras, tienen que ser palabras transparentes, utilizando el lenguaje comunicativo, o sea, saber conversar mis poemas y decirlo de una manera clara para que no se opaque y la demás gente lo entienda. Tu obra surgió en tiempos difíciles, rodeada de cambios políticos y sociales. ¿Cómo encontraste la poesía en un lugar entre tanta incertidumbre? La poesía no necesita encontrar un lugar, la poesía es el lugar. La política no reside de lo poético, sino que la política está en nosotros. A menudo te decías que no te considerabas un gran poeta, a pesar de los premios. ¿Qué significado tiene para ti la humildad dentro del arte? Los premios no son más que un simple objeto. O sea, un premio no te define. Tú puedes ser un gran poeta sin importar si ya ganaste premios o si la gente te conoce, mientras tú sepas reconocer tus logros. Tus poemas tienen un tono irónico, pero también reflexivo. ¿Acaso el humor fue parte para salir de tu realidad? Sí, porque el humor se utiliza para hablar más claro con la gente, o sea, es una manera de conversar más divertida. ¿Cómo es tu rutina al escribir? La inspiración. La inspiración existe, es una visita muy equitativa. Yo la espero, me siento y trabajo. El proceso creativo es sobre todo es un proceso. Es tener la paciencia, la mente abierta y pues en sí saber qué voy a escribir, saber mis sentimientos y... ¿Esperas la inspiración o te sientas a trabajar y aunque no llegue? Pues es que la inspiración viene junto con el trabajo, o sea, es algo que necesito para poder saber escribir mis poemas, porque sin inspiración no podría saber qué escribir. ¿Tienes algún poema que sientas que es más tuyo que los demás? Creo que no. Uno que resuma tu manera de ver la vida. Pues es que está difícil elegir tan solo un poema. Pero si tendría que dar un ejemplo, quizás sería El fin y principio, en el que se habla de la necesidad de volver a ordenar tras una guerra o un desastre. En tus poemas hablas mucho de la memoria y la muerte. ¿Qué papel forma la muerte en tus poesías? La muerte es una gran inspiración en la vida, porque la muerte es algo que viene con todos, o sea, es algo que pasa y ya no hay vuelta atrás.
Si pudieras dar un consejo a los jóvenes que escriben hoy en día, ¿cuál sería? Pues en sí que lean más, o sea, que sepan leer bien y que sepan qué están escribiendo, o sea, que no escriban tan solo por escribir. ¿Crees que la poesía aún tiene poder en el mundo tan acelerado y distraído actual? Sí, la poesía tiene un gran poder porque le da inspiración a mucha gente, los lleva a hacer grandes cosas. O sea, mucha gente lo utiliza como para poder expresar sus sentimientos y poder decir cosas que siente de una manera muy creativa. Y para terminar, si tuvieras que describir la muerte en una sola palabra, ¿cuál sería esa palabra y por qué? Uy, pues sería ocasión, porque la muerte es algo que tan solo pasa una vez en la vida, o sea, ya no se vuelve a repetir ni vuelve a suceder. Y eso fue todo. Gracias por oír este capítulo.